El impacto de la tecnología en el eurocentrismo y colonialidad. Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. Esta es la temática a trabajar para poder contestar la siguiente pregunta. ¿Cómo ha contribuido la tecnología al dominio colonialidad de saberes por parte del eurocentrismo a países pobres? Hacemos la reflexión primeramente y cayendo en cuenta en los conceptos primordiales mencionados anteriormente en referencia a lo que es el eurocentrismo y lo que es la colonialidad. Comencemos. El eurocentrismo está considerado como una tendencia en Europa, es decir, Europa es considerada el centro o la protagonista de la historia y la civilización humana. Con esto queremos dar a entender, o se quiere dar a entender, pues que prácticamente Europa es la iniciadora de una modernización social. Lo primero que debemos de saber es que esto se trata de un punto de vista que considera a Europa como el único motor de la historia. Europa actúa y el resto del mundo reacciona. Es decir, todo lo que tenemos hoy en día es dependiente de Europa. Solo Europa tiene la capacidad de actuar, el resto del mundo es pasivo. Europa hace la historia y los demás tienen la suya cuando han establecido algún contacto con esta. Europa es el centro y el resto son la periferia. Y, a diferencia del resto del mundo, únicamente los europeos pueden iniciar cambios y procesos de modernización. Recordemos que la historia antigua inicia precisamente hablando sobre lugares europeos, considerando por ahí inclusive algunas revoluciones, algunos cambios sociales que se han dado gracias a los movimientos que han ocurrido en Europa. Pero esto no quiere o no significa, en la parte muy personal, que pues Europa es el centro. Pero bueno, aterricemos los puntos de vista considerando lo siguiente. Colonialidad como un concepto consecuente de esta temática que trabajaremos, y para poder dar respuesta con anterioridad también es importante saber qué es colonialidad. Y por ahí en Google nos dice lo siguiente. Es el grupo de modernidad, colonialidad. Es uno de los más importantes colectivos de pensamiento crítico activo en América Latina durante la primera década del siglo XXI. La colonialidad del saber, el eurocentrismo y ciencias sociales, perspectivas latinoamericanas. Ese fue el documento que nos basamos para poder tener un poquito más de claridad en referente al tema y cuáles son las críticas principalmente que se hacen. Podemos poner ahí en la balanza si somos colonializados o si somos eurocentrados, es decir, dependemos de Europa realmente. Podemos hacer la crítica considerando una de las imágenes más claras que tenemos en el descubrimiento de América, y que precisamente hoy eh, que se acerca el 12 de octubre, podemos considerar siempre una imagen muy clara donde los europeos llegan a América y llegan prácticamente a modernizarnos, a enseñarnos. Esa es la imagen clara que aparece en todos los libros de texto y que por supuesto aparece sobre todo en internet, en donde aparecemos los latinoamericanos como indios, y aquí entro al concepto que menciona en la lectura en referencia a lo que viene siendo la raza, es decir, los tipos de raza que mueven América Latina. América Latina y el nuevo patrón de poder mundial, dos procesos históricos convergieron y se asociaron en la producción de dicho espacio-tiempo y se establecieron como los dos ejes fundamentales del nuevo patrón del poder. ¿Qué quiere decir esto? La decodificación de las diferencias entre los conquistadores y conquistados. La imagen es más clara, ¿no? En la idea de raza, es decir, una supuesta diferente estructura biológica que ubica a los unos en situación natural de inferioridad respecto de los otros. Esa idea fue asumida por los conquistadores. ¿Quiénes fueron los conquistadores? Bueno, pues los conquistadores, hablamos de los europeos, si nos vamos y revisamos parte de la gran historia. ¿Qué tiene que ver esto con la tecnología? Tiene que ver mucho al momento de referirnos hoy en la actualidad, siglo XXI, en de dónde proviene principalmente. Lo revisábamos en el primer concepto de eurocentrismo. Es decir, si Europa no propone, si Europa no dice, si Europa no hace,
pues menos nosotros, ¿no? Bueno, esa es la idea. Actualmente hay mucha crítica sobre esto, actualmente no pensamos así, actualmente todos pueden crearnos. Considerando y retomando nuevamente el concepto, dice una supuesta diferente estructura biológica, pues no, somos seres humanos. Esa es otra crítica de la que se hace, ¿no? Esa idea fue asumida por los conquistadores. Es lógico, es cierto, había más tecnología, eso es cierto, y de eso hablaremos un poquito más. Pero se considera América Latina como un continente que no tenía tecnología, la tenía, pero a su manera. Bueno, ese es un punto de vista muy personal. Como el principal elemento constitutivo fundante de las relaciones de dominación de la conquista que fue impuesta, ¿no? Y la imagen deja algo muy claro cuando se hace lo que es la las colonias prácticamente aquí en América Latina. Llega lo que es el colonialismo y nos modernizan, y de ahí entraría la otra crítica, ¿no? Inclusive nos saquean, se podría decir así si revisamos la historia en relación a nuestras riquezas. Posteriormente, en una de las investigaciones tomadas en cuenta en internet, encontramos que el eurocentrismo y el colonialismo son como cebollas de múltiples capas. En diferentes momentos históricos del pensamiento social crítico latinoamericano se han develado algunas de estas capas. Posteriormente siempre han sido posible recoger aspectos y dimensiones, nuevas capas del ocultamiento. ¿A qué nos referimos con que son cebollas de múltiples capas? Pues de que prácticamente podemos tener varios puntos de vista, que si fuimos conquistados o no fuimos conquistados, que si nos trajeron tecnología o no nos trajeron tecnología, que si no somos inferiores o no somos inferiores, que simplemente por el color, que de allá vinieron los blancos y aquí éramos todos de raza negra. Y aquí empieza a ser esa diferenciación, inclusive lo podemos manejar con países vecinos, si nos centramos únicamente en México. Es importante mencionar que el eurocentrismo y la colonialidad pues son dos conceptos que van de la mano, no que estén peleados. Para poder explicar y dar a entender la pregunta pasada, que me regresaré a ella para dar lectura nuevamente, dice, ¿cómo ha contribuido la tecnología al dominio de saberes por parte del eurocentrismo a países pobres? Debemos de reconocer que obviamente en Europa se ha trabajado bastante en tecnología en países prácticamente como Rusia, específicamente. Deberíamos de entonces entender y ponernos a pensar si realmente dependemos de tecnología de esos países. Afortunadamente, como mexicanos contamos con un país vecino que potencialmente hablando en tecnología es importante, sobre todo en el aspecto económico. Y eso nos ha dado la oportunidad a nosotros, y sobre todo a la Baja California, en este caso Sonora, son países que están en frontera, de adquirir tecnología americana con mayor facilidad. Pero estamos hablando de tecnología que hoy en día todo el mundo puede acceder, todo el mundo podemos comprar inclusive por los módicos costos. Pero ¿qué trae de trasfondo esto? Bueno, ¿de qué forma ha ayudado a los países pobres el eurocentrismo, como lo dice ahí? Bueno, pues ha ayudado en el sentido de que se ha diversificado la tecnología y se ha propuesto a que se esté en manos de todos. Y esto ha hecho que se bajen los insumos y pueda haber un consumismo de estos productos y una orientación hacia el manejo de la información tecnológicamente hablando, y sobre todo con una idea muy clara de lo que se tiene que trabajar o lo que se tiene pensado a futuro, que en un punto de vista muy personal es el control de las colonias, de las sociedades en sí, del ser humano a través de la tecnología. Es por ello, y tomando en cuenta esto, que la colonialidad como poder controlador, tomando en cuenta los diferentes tipos de raza, los diferentes tipos de personas,
pues tienen el mismo derecho y acceso hoy en día. Se habla de igualdad, se habla hoy en día de inclusión, se habla de que todos los recursos económicos que con los que cuenta un país deben de ser distribuidos de manera equitativa, aún así sabiendo que hay jerarquías. Se habla de un populismo, se habla prácticamente de mucha pobreza, de cambios sociales, de ideologías inclusive que están transformando el pensar del ser humano y que a estas masas se están uniendo muchos y muchos grupos y sobre todo grupos de poder. Consideramos que la tecnología tiene un factor muy importante hoy en día porque se han levantado masas en relación a eventos sociales, ya sea a favor o en contra. Y aquí nos podemos hacer un punto de vista. Entonces el gobierno al momento de facilitarnos tanta tecnología, pues será prudente realmente para ellos, será benéfico. Aquí hay dos intenciones en el punto de vista personal. Por un lado, darte la información correspondiente o la que yo quiero darte, y por el otro lado, pues tratar de controlar todas las situaciones que sean posibles a través de mensajes subliminales o de información que únicamente quiero yo, papá gobierno, que tú escuches para de cierta forma tenerte orientado. Hoy en día podemos decir que esto todavía no está 100% controlado y que los gobiernos o las altas masas pues han propiciado su propio así, calvario al momento de dar a favor la tecnología de todos y que ha funcionado para que se levanten más en contra de los mismos gobiernos autoritarios y que han ayudado para que esto se derroque y haya un cambio social realmente. La pregunta es como seres humanos, ¿cómo me ha ayudado? A lo mejor como un pobre al adquirir tecnología. ¿Realmente la he utilizado de manera correcta esta tecnología? Volviendo a lo del eurocentrismo, de los apoyos que se han brindado en relación a esta parte de poder adquirir tecnología, ya sea un televisor, ya sea un celular, que hoy en día es lo más utilizado por un ser humano, computadoras, en sí, todo aquello que conlleve y hable de un sector tecnológico. Tocando el tema en reflexión referente a esto, podemos citar Linares 2014. Históricamente, quienes ostentan el poder han tratado de dominar a las masas mediante el uso de recursos tecnológicos. Esto compartiendo desde ese tiempo y sobre todo con spots de televisión se ha tratado de darles mensajes subliminales, como lo comentaba anteriormente, para que ya sea el ser humano compre algún producto, actúe de cierta manera o lleve a cabo cierta acción. Nos dice también ahí, y cita inclusive en relación a la televisión, dice que la televisión se ocupó de tratar de estandarizar el pensamiento hacia la vandalidad del consumo. Después se trató de establecer un pensamiento homogénico con los intelectuales al servicio del Estado, naciendo así la nueva clase social llamada comentocracia. Podemos hablar de muchos movimientos que han nacido de esta manera, pero qué tan influenciados y por quiénes se han influenciado, pues pareciera estratégica. Podemos hablar del movimiento del 68, podemos hablar de situaciones que han ocurrido, y sobre todo en nuestro país o en otros, que son derivados de la tecnología y lo viral que se ha hecho, y que es la palabra correcta hoy en día, mencionar los videos virales, los mensajes virales, respecto a que ya con facilidad se pueden enviar a todas partes del mundo. Entrando en reflexión, el control de la sociedad mediante la tecnología es evidente, pues cabe a destacar que por un lado la sociedad al tener más tecnología pareciera estar más vigilada y controlada, y por el otro lado más informada, lo cual permite llevar un balance. Lamentablemente parece inclinarse más hacia el control social. Es decir, el control social se refiere a que es tanta tecnología la que tenemos hoy a la mano, tanta información, que el ser humano se satura y únicamente se dedica al ocio. Y por lo tanto, en el ocio, esos mensajes subliminales que se mandan por parte de los gobiernos, pues entran más fácil. Y entre más facilidades me des a mí como ser humano, pues lógicamente
que voy a estar más controlado, ¿no? Y hablando de aplicaciones, sobre todo celulares que hoy en día se trabajan, que te me facilita que ya no hago filas en el banco porque ya puedo adquirir inclusive recibos de pago y hacerlo todo mediante un celular. Qué moderno y qué suave, pero pongamos a pensar un poquito más en relación a que estoy más vigilado, más controlado por parte del gobierno, que aún así, ¿no? Aún siendo en papel, estaría vigilado, pero vayamos a que hoy en día pues es mucho más fácil ser vigilado que anterior. La tecnología revolucionaria que hoy en día vivimos ha contribuido a mejorar el desarrollo tecnológico social como el trasfondo de controlar cada movimiento sociocrítico que afecte las grandes masas económicas. Esto es evidente ya que prácticamente podemos decir que las grandes masas económicas referidos a movimientos que existen, uno de ellos podría ser mencionado como lo que viene siendo el movimiento de maestros, el momento de que no les pagan, etcétera. Podemos decir que hoy en día la revolución que se genera cuando se trata de afectar a un sector de la población, un sector público, pues se hace más evidente debido a que la tecnología nos permite comunicarnos y pasar un comunicado rápidamente a nuestros compañeros de trabajo. Hablando del sector educativo, sobre todo, cuando ocurre algún problema, es rápidamente armar algo, en este caso de la parte sindical, para que esto sea realmente revolucionario y pueda existir algún cambio. Esto, la tecnología nos ha ayudado principalmente a eso, pero también nos ha afectado en relación a que como nos tienen tan controlados o están tan informados de cómo nos movemos, porque diario cargamos con un chip que nosotros ni en cuenta nos damos, pues podemos ser más vigilados, volviendo al mismo tema. El mismo tema en relacionado a lo que viene siendo la lectura, podemos mencionar alguna otra pregunta que se maneja en la temática. En la colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina, manejamos otra pregunta que es la siguiente. ¿Cómo puede usarse la tecnología para generar un pensamiento reflexivo y crítico sobre el decolonialismo? Para empezar, ¿qué es el decolonialismo? El decolonialismo prácticamente es hablar todo lo contrario del colonialismo, es decir, brindar estas oportunidades en relación de manera epistemológicamente hablando sobre qué tanto te doy como gobierno, hablando del ejemplo más claro, es qué tanto te doy como gobierno y qué tanto me das tú como sociedad. ¿De acuerdo? ¿Cuál es tu respuesta? Tú me exiges un mayor salario, yo te exijo pagues más impuestos. Sería un ejemplo muy claro. Yo te exijo más seguridad, yo te exijo a ti, yo exijo más seguridad como sociedad y gobierno prácticamente pues me da inseguridad para mantener un control. Podría pensarse de esa manera, ¿no? Pero es una negociación. El decolonialismo es prácticamente pensar de lo contrario al colonialismo. Es por eso que se exige dentro de esto una libertad de expresión que se brinda y lo podemos hablar de nuestro país claramente, ¿no? La aceptación de la realidad social, hoy con las nuevas ideologías, sobre todo la ideología de género, ¿no? La inclusión social y facilitar el uso tecnológico. Las demandas que hace la sociedad se le puede hacer una decolonización porque se exige a nuevas reglas sociales. Hoy en día, las mencionadas anteriormente, podremos aterrizarlas en la tecnología, que principalmente se toca la libertad de expresión, sobre todo hablando de relaciones de redes sociales, en cuanto a una aplicación muy usada, ¿no? Que es Facebook, WhatsApp. Hay una libertad de expresión, se maneja mucha información. La aceptación de la realidad social hoy en día, hablando de la ideología de género, ya es una realidad, debido a que se han generado grandes masas y grandes movimientos que están a favor de esto. La inclusión social con la nueva palabra que en realidad no es nueva porque se ha trabajado siempre y siempre ha existido, el famoso bullying. Hoy en día se habla y todos
Resulta ser que ahora todos tenemos acoso en nuestros sitios de trabajo, los niños son más maltratados, se le da más auge a esto. Y todo esto no nada más ocurre en el mundo real, sino también ocurre en el mundo virtual, que a diario estamos ahí. Y me atrevo a decir que hoy en día podemos dividir nuestra vida diariamente en un 50% virtual y un 50% real en cuanto a acciones que realizamos a diario. Y esto es gracias a las facilidades del uso tecnológico, que a continuación hago una reflexión y un aterrizaje en relación a lo que nos ha ayudado. El manejo de la tecnología hoy en día está en nuestras manos. El uso de la tecnología, como podemos ver y antes mencionado, es una realidad que prácticamente si no tenemos tecnología hoy en día no nos sentimos útiles o comunicados. La era de la comunicación. Tenemos en una de las primeras imágenes a un robot tomando la mano de un ser humano. ¿Quién construyó el robot? Pues el ser humano, ¿no? La tecnología. Por otro lado, la imagen de un joven viviendo una realidad virtual en un campo con mariposas, etcétera, al grado de que la reflexión aquí es a qué hemos llegado, ¿no? Teniendo tanta naturaleza, preferimos inclusive vivirla de manera virtual, pero también ha ayudado a conocer a gente que no conoce estos campos o estos lugares, pues ayuda a que te adentres. O sea, podría entrar yo en una crítica muy negativa, pero no, estoy entrando en una crítica reflexiva en cuanto a lo que beneficia y a lo que, pues prácticamente puede ser una crítica negativa en cuanto a lo que no nos llega a beneficiar en ocasiones, ¿no? Eh, en la esquina superior, ya aún antes mencionado lo de la mano con el robot, abajo de esa imagen se encuentra un quirófano lleno de pantallas y máquinas tecnológicas que sin ellas hoy en día sería más difícil una cirugía de corazón abierto, por ejemplo. Y por el otro extremo tenemos el uso de las redes sociales, que son un gran apoyo hoy en día para todo el mundo y sobre todo en el aspecto de la educación. Pero lamentablemente de ser hackers pasamos en ocasiones a ser malos hackers en relación al mal uso que le damos a tanta información, a tantas aplicaciones, a la tecnología. Y en cuanto al mal uso, no me refiero al uso rudo o que maltratamos las cosas tecnológicas, sino a de qué forma lo usamos en cuanto a la garantía o en cuanto a la apreciación del tiempo que realmente le estamos dando. Qué valor le estamos dando, qué uso le estamos dando, qué tanto tiempo realizo y qué tanto provechoso realmente le estoy sacando, ya sea en el aspecto económico, en el aspecto social, benéfico a mi aprendizaje. Y eso lo están viviendo hoy en día los millennials, que su lenguaje es este, ¿no? En esta imagen refleja muchas cosas y su lenguaje hoy en día es este, y está chocando prácticamente con la realidad social. Con la virtual están súper conectados, pero con la realidad social en cuanto a las problemáticas sociales que ya conocemos, como es drogadicción, que es lo que viene, provoca el ocio, pues prácticamente podríamos decir que es otro mundo al cual el hecho de adentrarnos es para poder vivir sobre un mundo virtual que nos ayude y poder transformar eso a la conciencia de las nuevas generaciones. Por mi parte es todo. Espero les haya gustado mi reflexión en cuanto a la lectura. Es lo que pude rescatar. Muchísimas gracias por todo. Dejo este video de reflexión